muchas de las patologías y muchos de los problemas por los cuales me venían un montón de pacientes no solamente se solucionaba mediante plantillas y que esas soluciones eran quirúrgicas. ¿El calzado ideal que tú personalmente recomiendes? La recomendación que yo siempre doy es que se tiene que fijar en 3 o 4 puntos en un calzado. El punto número 1 siempre será el... ¿Sería recomendable desde temprana edad acudir al podólogo? A día de hoy estamos en un mundo en el cual, y por lo general, los padres y las madres tienen un exceso de información y es lógico y es evidente que puedan estar muy pendientes de su hijo o de su hija. Tenéis que ser conscientes de que todo a lo largo de los años va empeorando y que lo que desde pequeño estás viendo que no termina de estar bien, cuanto antes empieces a mirarlo, todo será mucho mejor. Yo me encuentro a día de hoy con unas deformidades extremas, pero también me estoy dando cuenta con gente más joven que cada día se lo empieza a mirar antes. ¿Cuál sería el tipo de corte de uña que debería ser correcto? Lo ideal, a priori, es un corte. Considero que todo profesional sanitario que de aquí a los 2-3 próximos años no tenga un ecógrafo, considero que se va a quedar obsoleto. Me explico. Me gustaría que a nivel general que compartieras tips específicos que puedan ayudar. Bueno, Xavi, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a vosotros por haberme invitado y nada, quiero que me muestres un poco tu clínica. Muy bien. Antes de la charla. Muy bien, pues nada, os voy a enseñar un poco cuáles fueron un poco nuestros inicios, ¿vale? Primeramente, cuando yo comencé con la clínica, fue el primer día post pandemia en el cual se pudo salir a la calle, es decir, no entró nadie, ni vino nadie, ni llamó nadie a la clínica. Este local tiene 90 metros. Y yo empecé con 45 metros y mi padre empezó con otros 45. Mi padre es el típico zapatero remendón que ha tenido negocio toda la vida aquí en Carlos III, que es la calle principal de Pamplona. Y bueno, empecé un poco con miedos, con preocupaciones, claro. Llevábamos 3 meses en casa que no podíamos salir a la calle y se me frenó mi ilusión y se me frenó mi proyecto, que era abrir la clínica pegado a la zapatería de mi padre. Ya. Y nada, os enseño. Yo empecé con una sala de espera en la cual solamente entraba una silla. Y a medida un poco que fuimos creciendo, le tuve la necesidad de decirle a mi padre: mira papá, estamos creciendo, necesito más espacio y necesito el local. Y ahí fue cuando pude ampliar y ya quedarme con todo lo que es la clínica y con todo lo que estáis viendo. Conectaste todo, vaya. Sí, conecté un poco todo. Tuvimos que hacer una obra terrible para tirar todo lo que era, ¿no?, la pared y nada, y a por ello. Os enseño si queréis. Sí, vamos. Venga, adelante. pues adelante, muy bien. Bueno, primeramente tenemos un poco la sala más quirúrgica. Vale, que aquí es donde hemos montado un poquito el set. Eso es. Sí, entramos un poquito. ¿Enciendo? Sí, dale a encender. Sí. Que aquí es un poco, pues bueno, pues donde hacemos todo lo que son los actos quirúrgicos, intervenciones, ¿no? Pues que si la lámpara quirúrgica, el carro, un poco todo lo que es la máquina de radiografías y un poco también lo que es el tema del ecógrafo. Eso es. Bueno, a partir de aquí pasamos aquí a un mini despacho que hemos hecho recientemente. Teníamos una falta de espacio y teníamos una necesidad para poder un poco cuadrar a todos los pacientes, así que hemos hecho un poco una sala multiusos, entrega de consentimientos, entrega de plantillas y bueno, un poco todo más personalizado para que no tengan que estar todo el día en la sala de espera. Claro. Y luego, si os acercáis por aquí, adelante. Vale. Aquí tenemos otra sala, bueno, en la cual un poco tenemos puertas todo correderas por dentro para poder pasar y para que no se nos vea externamente. Y aquí es un poco pues donde hacemos todos los tratamientos un poco diarios de todo lo que es el corte de uñas, ¿no?, diagnósticos mediante también ecografía, porque tenemos 2 ecógrafos y en el caso de que necesitamos hacer un estudio de la pisada, no tendríamos más que abrir la puerta y aquí conectaríamos con una mini sala en la cual la plataforma la colocaríamos aquí en el centro y en la cual le explicamos al paciente, bueno, pues qué es lo que tiene, cómo pisa, la manera de caminar, ¿vale? Claro. Y luego, por último lado, tendríamos ya el último box, que está completamente conectado. Oh, mira, muy práctico todo, ¿eh? Sí, es muy práctico, porque en función de la sala podemos jugar con las puertas correderas de tal manera que esta sala pueda acceder a la sala de exploración o si no la otra persona puede acceder.
Es una clínica relativamente pequeña, pero que está muy bien aprovechada, de tal manera, bueno, pues que hemos ido un poco jugando. Muy compacta y Sí. muy chula. De hecho, me comentabas que había 3 clínicas actualmente. Sí, en este momento tenemos una clínica en Pamplona, tenemos una segunda clínica en Bilbao que montamos en el 2024 y ahora recientemente en enero hemos inaugurado Badalona, que la verdad que es un proyecto muy bonito y que tengo mucha ilusión. Y nada, aquí estamos luchando, intentando hacer bien las cosas, así que nada. Qué bien, Xavi. Pues nada, Muy gracias bien. por la presentación y ahora sí, empezamos con la charla. Venga, Que estará muy interesante. pues a por ello. Bueno, y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy estamos con Xavi, él es podólogo, aunque bueno, ahora mismo se presentará. Deciros que si queréis apoyar este proyecto os podéis suscribir y por supuesto tenéis contenido extra solo en YouTube, así que aquellos que estéis en Spotify, que por cierto lo podéis votar positivamente, debéis saber que solo en YouTube podéis ver este contenido extra. Y nada, hoy nos espera una charla muy interesante, para mí es un privilegio poder estar contigo aquí. Así que nada, Xavi, lo primero que nada, quiero que te presentes para aquellos que no te conozcan. Bueno, lo primero decirte que muchísimas gracias también un poco por haber contado conmigo, por haberme escrito y un poco por haberte interesado sobre mí, sobre mi persona y un poco por qué es lo que hago. Bueno, yo me presento, soy Xavier Esas, tengo 34 años, soy de aquí de Pamplona y bueno, lo mío viene un poco a nivel familiar, es algo que lo he mamado desde pequeño, es algo que lo he visto por mi padre, que él ha sido el típico zapatero remendón que se ha dedicado a todo lo que son calzados y a todo lo que es el mundo del pie. Y bueno, desde muy pequeño siempre he sabido que lo mío era el mundo del pie y bueno, al final un poco lo que yo he querido es profesionalizar y mejorar un poco esa profesión que ha tenido mi padre y eso me ha llevado, bueno, pues a día de hoy a haberme especializado un poco en cirugía del pie y el intentar hacer, bueno, cirugías mínimamente invasivas que considero que a día de hoy en lo que es salud y en lo que es cirugía es lo más novedoso que existe. Y por ejemplo, para alguien que no desconozca por completo tu mundo, que es la podología en general, que he visto que hay diferentes ramas como tal, ¿cómo le explicarías brevemente a lo que te dedicas como tal? Bueno, somos un poco para que me entendáis, el médico del pie, el encargado de poder diagnosticar, de poder realizar cualquier tipo de tratamiento y de poder un poco dar diagnósticos sobre qué es lo que puedes llegar a tener en el pie y cuáles pueden ser sus diferentes tratamientos. Y en tu caso, en la rama de podología, específicamente, ¿cuál es la que haces? Yo un poco lo que hice fue, bueno, el grado de podología, que son 4 años, y luego como yo desde pequeño he sido deportista y me ha gustado, yo hice una primera especialización de lo que era biomecánica deportiva, es decir, intentar interesarme por todo lo que son deportistas, pero sí que es verdad que a medida de los años que he ido trabajando un poco en mi experiencia laboral, me he ido dando cuenta de que muchas de las patologías y muchos de los problemas por los cuales me venían un montón de pacientes no solamente se solucionaba mediante plantillas y que esas soluciones eran quirúrgicas. A partir de ahí fue cuando me empecé a interesar por el mundo de la cirugía y cuando me especialicé haciendo un máster en Manresa, en Cataluña, ¿vale? De todo lo que es cirugía mínimamente invasiva. A partir de ahí, toda mi carrera profesional ha girado y está girando en torno a lo que es la cirugía y el innovar en técnicas quirúrgicas. Vale. Uno de los primeros puntos que quiero tocar, porque a mí personalmente también me interesa, es el calzado ideal y bueno, que tú personalmente recomiendes para evitar precisamente este tipo de problemas en los pies. Yo con el calzado, y además me gusta mucho explicar esto y me gusta mucho esta pregunta, básicamente porque no me caso con ninguna marca, no me caso con ningún tipo de calzado específico, pero la recomendación que yo siempre doy es que se tiene que fijar en tres o 4 puntos en un calzado. El punto número 1 siempre será el contrafuerte. Por lo general, la mayoría de calzados utilizan contrafuertes demasiado blandos y eso generará inestabilidades. Yo un punto fuerte que siempre recomiendo es fíjate si el contrafuerte es rígido, que bajo mi punto de vista es lo ideal. El segundo punto es la suela. No me gustan suelas que sean demasiado flexibles y suelas que sean demasiado blandas, ya que al final del día, al final de la semana o al final de los meses, la musculatura se podrá resentir más de la cuenta. Es decir, recomiendo suelas rígidas también. Y el tercer punto, recomiendo calzados que puedan llevar una buena estabilización mediante los cordones, ¿vale? Por último, si tenemos que ser exquisitos con el calzado, recomendaría algo que sea ancho y algo que tenga espacio para los dedos.
O sea que no es ninguna moda pasajera que este calzado amplio se esté poniendo como de moda. Sí, correcto, no es ninguna moda. El tema es que hay que valorar si esos calzados más amplios de la cuenta tienen las características que bajo mi punto de vista son importantes, como son contrafuerte rígido y suela medianamente rígida. Que eso, por lo general, muchos no lo tienen. Me sale preguntarte en qué momento, o sea, nosotros nacemos con un pie perfecto, ¿podría decirse así o no? Todos los niños, el complejo musculoesquelético por el cual estamos descritos, nos encontramos con demasiado flexibles, no tenemos una composición corporal plena y eso hace que todos los niños desde el nacimiento tengan pies planos. A medida que van desarrollándose y a medida que van creciendo, ese complejo musculoesquelético se va haciendo más compacto y más rígido y se van formando el arco del pie. A partir de aquí sí que es importante recalcar que la mayoría de personas adquirimos hereditariamente el tipo de pie que suele tener nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos. Es decir, hay una falsa tendencia a creer que a mi hijo o a mi hija desde pequeño se le pusieron plantillas y tenía un pie plano y a raíz de los años esa persona que le puso plantillas le cambió el tipo de pie. Es un error, ya que todos los niños tienen un pie plano porque no tienen desarrollada la musculatura y que a medida que esos niños van pasando los años y van desarrollando esa musculatura, van adquiriendo ese pie hereditariamente. Entonces, bueno, es algo importante a recalcar. Importante porque más que nada te quiero tocar el punto de los juanetes. ¿En qué momento empiezan a aparecer el calzado incorrecto, empieza a afectar? Explícanos un poquito la aparición de este punto. Sí, yo considero que los juanetes por lo general suelen venir por 3-4 factores, ¿vale? Y que el factor más importante es el genético y el hereditario, ¿vale? El segundo factor es el biomecánico, es decir, no todo el mundo apoyamos igual, no todo el mundo tenemos la misma cantidad de presión en el dedo gordo y hay personas que meten el pie para adentro, personas que llevan el pie para afuera, ¿vale? Es decir, en función del tipo de pisada también va a influir mucho. Y en tercer lugar, el tipo de calzados. Es decir, no es lo mismo una mujer con un calzado bajo que con un calzado de tacón. Es decir, en función de esos factores, el paciente podrá llegar a tener mayor juanete o menor juanete. Vale, así que me has comentado que hay un punto sí o sí hereditario. Entonces, ¿se puede corregir eso a tiempo de alguna manera? Es una buena pregunta porque muchas personas me dicen, no, es que genéticamente mis abuelos, mis padres tienen un juanete, y yo lo que digo es, a ver, nosotros los podólogos no somos magos en el sentido de voy a coger, te voy a colocar una plantilla y te voy a solucionar el problema, no, pero la respuesta sería, sí, se puede prevenir la aparición de juanetes mediante plantillas. Todo lo que sea que la carga se la lleve una plantilla, conseguiremos que ese dedo, es decir, esa estructura, no tenga una carga superior y que por lo tanto ya estamos generando una prevención. Vale. Y en cuanto al tema de deporte, hay también el uso de calzado como tal y también se aplica el tipo de plantillas, como puede ser, por ejemplo, un jugador de fútbol. Cambia mucho, o sea, Sí, a día de hoy hay que tener en cuenta que no todos los deportistas son iguales, que sí que es verdad que muchos deportistas les gusta sentir lo que es el suelo, para que me entiendas, ¿vale? Pero que la pregunta sería, ¿cuántos deportistas de élite a día de hoy utilizan plantillas? Me atrevo a decir que entre el 80 y el 90%. ¿Por qué? Porque está descrito mediante estudios científicos que biomecánicamente ayuda a prevenir lesiones y ayuda a quitar cargas. Es decir, que la gran mayoría de deportistas de élite a día de hoy utiliza plantillas y yo siempre digo que por algo es. claro, está demostrado, ¿no?, que de por sí tiene un efecto incluso hacia las rodillas, ¿no? Correcto. ¿Podrías explicarnos un poquito qué impacto más allá del pie como tal tiene en nuestro cuerpo? Si partimos de la base de que la mayoría de personas en su día a día caminan mal, tenemos que tener en cuenta que o bien la gente mete el pie para adentro o bien la gente apoya el pie para afuera. Eso que implicará que si el pie apoya mal, la rodilla va a apoyar mal y que la cadera también apoyará mal. Es decir, una plantilla muchas veces no es que vaya a ser la panacea, pero una plantilla va a ayudar a generar, a quitar esas inestabilidades y va a ayudar a quitar cargas. A partir de aquí, todo lo que sea ayudar a cualquier persona desde la base, es decir, desde los pies, a intentar hacer una mejor pisada, está comprobado que va a proteger rodillas.
Sí o sí. Curioso lo de la cadera. ¿Hasta Sí. qué punto llega a influir? Fíjate, yo en este momento a una compañera que tengo en la clínica, hoy mismo le acabo de preguntar qué tal está con las plantillas. Me ha comentado, la primera semana la adaptación fue rara y fue un poco dolorosa. Me dice, en este momento, me dice, es increíble cómo esos dolores en rodillas me han desaparecido. Es decir, una plantilla, volvemos atrás, no va a ser milagrosa, pero una plantilla va a ayudar muy mucho a que todas las estructuras intenten estar neutras. Por consecuencia, si las estructuras están neutras, conseguiremos que todo vaya uniformemente y por ende esas molestias o esos dolores que podemos llegar a tener en muchas de las ocasiones desaparecerán. ¿El tema del peso también influye considerablemente en el tema de plantillas como tal? No todo es el peso, y eso también hay que recalcarlo porque mucha gente dice que le duele por el peso. Tiene un factor predisponente y tiene un factor bastante importante, sí, no voy a decir que no, pero no todo es eso. Es decir, muchas veces también hay que ver a esa persona cómo apoya o a esa persona cómo camina. Vale. Y el tema de la plantilla, por ejemplo, en los niños, ¿sería recomendable desde temprana edad acudir al podólogo? En los niños, yo la recomendación un poco que les digo a los padres es, a día de hoy estamos en un mundo en el cual nuestra sociedad y por lo general los padres y las madres tienen un exceso de información y es lógico y es evidente que puedan estar muy pendientes de su hijo o de su hija. Asimismo, muchos padres acuden a consulta cuando son bebés, muchos padres acuden a consulta cuando son muy prematuros, pero un poco desde nuestra vista podológica y de nuestra vista un poco sanitaria, lo que les diría es: no te preocupes más o menos hasta los 4 o 5 años y a partir de los 4 o 5 años ahí sí el poder hacer una visita y que en esa visita poder un poco determinar cómo apoya ese pie. Interesante. Y para aquel que desconozca por completo, ¿cómo es el proceso de entro a la clínica de podología? ¿Cuál es el procedimiento a seguir para una plantilla, por ejemplo? Un poco nosotros a día de hoy un poco lo que solemos recibir es o bien personas que acuden directamente a pie de calle y vienen interesándose un poco por el tema de las plantillas o bien un poco a nivel un poco telefónico. Nosotros un poco la manera de trabajar que tenemos es primeramente se te realiza una exploración, una visita con un estudio de la pisada en la cual en ese estudio se valora en sedestación, es decir, en lo que es la camilla, valoraríamos en carga encima de la plataforma de presiones, quieto, parado, y luego haríamos una tercera valoración que sería caminando encima de la plataforma de presiones para intentar ver y valorar cómo está apoyando esa estructura. A partir de aquí se toma unos moldes para poder fabricar la plantilla. Al final, el proceso de lo que sería la visita hasta el proceso de entrega de plantillas suelen ser más o menos un proceso de 2 semanas. 2 semanas. Es un tiempo bastante corto, en mi opinión. Sí, de hecho, acabamos de fichar un poco a mi hermano, que era un poco la persona encargada en la Clínica Universitaria de Navarra en lo que es la fabricación de plantillas, de tal manera que nos estamos intentando diferenciar a todo el mundo en el sentido de que cualquier problema, cualquier modificación, cualquier adaptación que tengamos que hacer, tenemos a una persona responsable para hacer ese seguimiento y una persona responsable para que se encargue de todo lo que es desde la fabricación, desde el seguimiento hasta cualquier modificación o cualquier corrección de plantilla. Es decir, nos estamos intentando diferenciar en servicio y un poco en trato a nuestros pacientes. Muchas veces eso es importante recalcarlo porque la gente lo desconoce, es decir, la gente viene aquí, tiene una persona responsable, pero no sabe lo que puede haber en otros sitios. Entonces, nosotros en ese sentido sí que es verdad que hemos hecho una apuesta fuerte en lo que es el trato al paciente. Y en cuanto a las plantillas, ¿que las hacéis mismamente aquí o mandáis? No, nosotros tenemos un taller externo, un taller propio, y a partir de aquí, en función del pie, manejamos diferentes materiales en proporción al pie, en proporción al peso y en proporción un poco a la manera de caminar. A partir de aquí sí que es verdad que recientemente acabamos de montar una clínica en Badalona y estamos implementando el sistema 3D, es decir, hemos comprado ya una impresora 3D en la cual estamos empezando a testear un poco nuestras primeras plantillas mediante impresión 3D. Si esto funciona, lo implementaremos en todas las
clínicas, es decir, ya sea tanto en Pamplona como en Bilbao, ya que el volumen que tenemos es bastante potente. Considero que a la larga es el futuro y considero que sí que es verdad que una impresora 3D va a hacer realmente todo milimétrico en cuanto al paciente. Entonces, bueno, en este momento estamos haciendo un poco un mix o una combinación de lo que es lo manual con el tema de las últimas tecnologías que es impresión 3D. Wow, un punto muy interesante, la verdad. Y algo que me sale preguntarte es, el tema del pie empieza poco a poco genéticamente a cambiar. Si no se corrige eso a tiempo, puede llevar a unos extremos muy graves. Sí, no hay que ser, como quien dice, extremista por completo, pero sí que es verdad que yo lo que le digo a la gente es, tenéis que ser conscientes de que todo a lo largo de los años va empeorando y que lo que desde pequeño estás viendo que no termina de estar bien, cuanto antes empieces a mirarlo o cuanto antes empieces a cuidarte, básicamente, todo será mucho mejor. Yo me encuentro a día de hoy con pacientes más tirando a edades más mayores, ya sean nuestros abuelos, etcétera, etcétera, con unas deformidades extremas. Pero también me estoy dando cuenta con gente más joven, de 40, de 50 años, que cada día es más consciente y que cada día se lo empieza a mirar antes. Es decir, que llegan a la consulta diciendo, yo ya no quiero ser como mi padre o ya no quiero ser como mis abuelos, que tenían unas deformidades muy grandes, y sí que me estoy empezando a dar cuenta de que a día de hoy en nuestra sociedad existe una mayor concienciación de lo que es la salud y una mayor concienciación de que cuanto antes se cojan los problemas, muchísimo mejor. Sí. ¿Y cuáles son los problemas más comunes de la...? Por lo general, mucha gente trabaja de pie, mucha gente tiene malos calzados, mucha gente pisa mal. La mayoría de problemas que nosotros nos solemos encontrar son fascitis plantares, es decir, una inflamación en la fascia, metatarsalgias, que es dolor en lo que son la planta del pie, dedos en martillo, juanetes, neuromas de Morton, que está ahora bastante de moda también. Es decir, sí que es verdad que tratamos de todo, pero a rasgos generales los mayores problemas son tanto dolores en talones como dolores un poco incluso en articulaciones, por malas pisadas. Y el tema de, por ejemplo, las personas que hacen deporte, que lo he tocado antes, ¿también recomiendas, por ejemplo, a personas que hacen halterofilia, plantillas para hacer el peso? Es una buena pregunta en el sentido... Hay mucha gente que hace halterofilia, siento... Nada, esperamos un segundo que pare si quieres. ¿Dura mucho? Ah, ya está. Bueno. Es una buena pregunta porque muchísima gente que hace halterofilia, tenemos la rama de los deportistas que entrenan descalzos o los deportistas que entrenan con unos calzados especiales para el tema de la halterofilia. Considero que cuando estás entrenando descalzo está muy bien para hacer una propiocepción y para hacer un fortalecimiento de la musculatura, pero hay que tener cuidado con cuántos kilos se están cargando. Es decir, en el momento en el que cargas unos kilos excesivos, tenemos que tener en cuenta que como no tenemos un calzado, toda la carga se la va a llevar la musculatura y toda la carga se la van a llevar los tendones. A partir de aquí, todo lo recomiendo con sentido común, todo lo recomiendo un poco con cabeza. Es decir, ¿está bien entrenar descalzo? Por supuesto, sí, pero ¿está bien pasarse en kilos? Cuidado, no nos vayamos a lesionar. Claro, tiene sentido. ¿Recomendarías también la práctica de, por ejemplo, andar por casa descalzo? Correcto, es decir, por supuesto yo estoy muy a favor de que todo lo que sea fortalecimiento del pie, todo lo que sea realizar ejercicios para prevenir lesiones y todo lo que sea realizar ejercicios para conseguir una mayor fortaleza a nivel muscular de lo que es el pie, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida, cuanto mayor coraza muscular tengamos en el pie, menores dolores tendremos, menos deformidades tendremos y más sanos seremos. Una curiosidad junto a esto es, recientemente en enero estuve en Emiratos Árabes y yo pensaba, porque tengo una conocida, una amiga podóloga allí, yo pensaba que habría demasiadas deformidades. Para mi sorpresa, ese tipo de personas, desde pequeños, por las altas temperaturas que existen en esos países, van en sandalias o incluso muchas veces van descalzos, han desarrollado una musculatura tan potente que ese tipo de culturas no existen apenas las deformidades. Es decir, que prácticamente la gente no tiene juanetes, prácticamente la gente no tiene dedos en martillos y eso
haciendo una reflexión significa que desde pequeños han potenciado la musculatura y que por ello no tienen deformidades. Con esto la conclusión es que sí, que invito a todo el mundo a poder caminar descalzo en casa e invito a todo el mundo a poder hacer ejercicios de fortalecimiento. Los ejercicios como tal, ¿qué tipo de ejercicios son? A día de hoy recomendaría desde lo que es una potenciación del dedo gordo, todo lo que es una potenciación a nivel de los dedos, intentar separar los dedos, ¿vale? Y todo lo que sería subir y bajar el pie de tal manera que tanto la musculatura de arriba, que son los extensores, como la musculatura de abajo, que son los flexores, ganemos muchísima fuerza muscular. A partir de aquí, si tendría que recomendar uno en concreto, me centraría en el dedo gordo, ya que el dedo gordo es el dedo propulsor y el dedo gordo es el dedo que más fuerza genera en el momento de la marcha. Y por ejemplo, ¿podríamos practicarlos agarrando prendas de ropa? Correcto, es decir, eso sería un ejercicio un poco al tema extensora, de los músculos extensores, incluso de los músculos flexores. Vale. Llegamos a un punto en el cual ya no lo hemos mirado, avanzamos y desarrollamos, por ejemplo, un juanetes considerable. Entramos en el tema de la cirugía, que es especialmente lo que tú estás. ¿Cuál es el proceso de operación previo antes de iniciar? Sí, nosotros un poco la diferenciación que tenemos es, yo estoy ofreciendo una valoración quirúrgica completamente gratuita. ¿Para qué? Para que muchísima gente, 1, se quite miedos, 2, salga con explicaciones, 3, salga con un presupuesto y a partir de ahí esa persona pueda tener la capacidad para decidir si le interesa o no le interesa operarse o para poder preguntar qué dudas tiene y de qué manera se tiene que hacer todo. A día de hoy considero que el 90% de la población tiene miedo a operarse, el 90% de la población ha escuchado a fulanito, a menganito, a mi primo o a mi prima que son intervenciones muy dolorosas. Bajo mi punto de vista la cirugía ha cambiado, todo evoluciona, las técnicas quirúrgicas son completamente diferentes y a día de hoy la agresión que se está generando a los tejidos es muchísimo menor de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Y por ejemplo, una operación, una cirugía como tal, ¿qué tiempo toma? Yo aproximadamente lo que suelo decir es un poco en función de la intervención, que suele ser 1 hora y media, 2 horas, pero que de esa hora y media, 2 horas, el acto quirúrgico aproximadamente suelen ser entre 20 y 30 minutos. Son cirugías relativamente rápidas, que en los cuales la preparación de anestesia, de esterilización, preparación del campo quirúrgico, me he visto... Parece que no, pero 1 hora vuela. A partir de ahí lo que es el acto quirúrgico suelen ser entre 20 y 30 minutos. Finalmente lo que hacemos es colocamos los vendajes. ¿Por qué? Porque yo no pongo agujas, yo no pongo placas y yo no pongo tornillos. Nosotros nos hemos especializado en hacer una técnica de fijación que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Por lo tanto, al final, un poco el resumen es que desde que entra hasta que se sale, el paciente está aproximadamente con nosotros entre 1 hora y media y 2 horas. Vale. Otro problema muy común suelen ser las uñas encarnadas. ¿A qué se debe y qué solución tenemos ante ello? Fíjate, esto es un tema que recuerdo que cuando terminé la universidad mi tema fin de grado fue el tema de uñas encarnadas y recuerdo perfectamente que uno de los factores etiológicos por los cuales se nos encarnaban las uñas mayormente era el mal corte de uñas. Es decir, desde pequeños estamos acostumbrados a cortarnos mala uña, estamos acostumbrados a recortarnos demasiado la uña o incluso de una forma redonda, ¿vale? Por otro lado también sería el tema de calzados, impactos, pero te diría que por lo general mal corte de uñas. ¿Y cuál sería el tipo de corte de uña que debería ser correcto? Lo ideal, a priori, es un corte recto, pero sí que es verdad que no en todos los casos ni en todas las personas podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la uña está tan viciada que es completamente imposible dejarlas rectas. A partir de aquí, a cualquier padre o a cualquier madre siempre recomendaré que a sus hijos les puedan cortar las uñas desde el principio y desde pequeños rectas. ¿Y para ello qué tipo de utensilios se suelen utilizar? Básicamente unas tijeras y poco más. Eso para el tema un poco familiar. Nosotros aquí en la clínica sí que es verdad que tenemos materiales como más específicos y materiales muy al detalle para intentar que el paciente no sufra y para intentar que el paciente no note absolutamente nada. Esto te lo comento porque normalmente en casa siempre tenemos como la típica de uñas
para las manos y también para los pies. Sí, o sea, típico corta uñas. Bueno, sí. yo un poco lo que suelo decir es que mientras que la uña se corte de una manera recta y no generemos, ¿no? Ese mal corte de uñas, me da lo mismo que sea un corta uñas que sea una tijera. Pero vaya. Lo que importa es el corte recto. Correcto, corte recto. Ah, Eso mira. es. Y además de, bueno, el tema de juanetes, uñas encarnadas, ¿qué destacarías? Un problema muy común. A día de hoy considero que el dolor en el talón por lo general, el 70 o el 80% de las personas está descrito a nivel bibliográfico que a lo largo de nuestra vida vamos a llegar a tener un dolor en esa zona, e incluso en la zona de la planta y la zona de los metatarsianos. Al final pasamos tantas horas de pie que por lo general esas dos patologías son las más comunes y esas dos patologías son por las cuales más se nos llena la consulta. Y para ello recomendarías plantillas para ir corrigiendo, ¿no? Correcto. Básicamente no es para ir corrigiendo, es para ir descargando. Es decir, por lo general nuestros puntos de apoyo contra el suelo son dos, 50% de la carga al talón y 50% de la carga a los metatarsianos. A partir de aquí, yo lo que le digo a la gente es, una plantilla sirve para hacer una repartición de las presiones, sirve para quitar carga en el talón y viceversa con el tema de los metatarsianos. Y eso hace que realmente cuando las presiones están más repartidas, esos dolores desaparezcan. La plantilla como tal también compensa que un pie no apoye más que el otro. Correcto. Esto es también algo bastante habitual en las cuales nadie somos simétricos, todos somos completamente diferentes, todos tenemos ligeramente una pierna más larga que la otra. A partir de aquí sí que es verdad que las plantillas se puede añadir en el talón, ya sea en un pie o en otro pie, una ligera diferencia de longitudes, ¿no? Es decir, una ligera alza, de tal manera que consigamos que esa persona esté lo más neutro posible y que en su día a día no genere descompensaciones. Y por ejemplo, cuando una persona trabaja, en el caso de en fábrica, mucho tiempo de pie, ¿cómo podría evitar los callos y las durezas? En esos casos muchas veces yo suelo decir, intentar, lo más importante de todo es tener una bota adecuada, una bota que sea óptima. Nosotros nos encontramos y no nos paramos de cansar, no nos cansamos, ¿no?, de hacer informes en los cuales nos acude el paciente con su calzado laboral, pero nos damos cuenta que ese calzado laboral no es el correcto y que ese calzado laboral se puede mejorar. A partir de aquí generamos informes para que los puedan llevar a su empresa y que su empresa con ese informe les pueda realizar un cambio de calzado. Por un lado, ¿no? Y en el punto número 1 lo que decíamos sería el calzado. En el punto número 2 sería, oye, que esa persona que trabaja tantas horas de pie tenga por lo menos un poco de sentido común y pueda intentar realizarse un estudio de la pisada para poder determinar y para poder valorar, oye, pues qué tipos de apoyos tienes y un poco cómo está apoyando el pie. Con todo esto, yo lo que digo a todo el mundo es, si cada uno tiene la capacidad de conocerse a uno mismo, siempre va a tener la capacidad de poder saber qué tipos de soluciones existen. Pero para eso, qué menos que ir a un profesional, que te explique las cosas, que lo entiendas y que a partir de ahí cada persona tendrá la capacidad de decisión de, oye, me va a venir muy bien unas plantillas o no, considero que estamos o que estoy muy bien. Vale, y para alguien, por ejemplo, que nos esté escuchando y diga, oye, yo tengo dolores en los pies, tal, me duelen incluso las rodillas, ¿cuál es el coste medio, por ejemplo, de esto? Nosotros un poco, yo lo que siempre suelo decir es que tenemos que ser profesionales en el sentido de que a día de hoy muchas de las patologías que nos vienen, estoy intentando hacer tratamientos muy específicos y valoraciones muy precisas. Para ello, nosotros en la exploración lo que cobramos son 50 euros el estudio de la pisada y en el caso de que en esa exploración utilicemos el ecógrafo, que es un poco a lo que yo me estaba refiriendo en este momento, el ecógrafo es la herramienta en la cual yo como profesional voy a poder determinar al 100% qué es lo que tiene ese paciente y qué patología tiene. Es decir, estamos muy acostumbrados a que toda la vida un estudio de la pisada, que son 50 euros, nos hayan podido decir qué patología tenemos. Pero yo a día de hoy no me creo nada. Es decir, si yo no hago una ecografía y yo no veo al 100% qué es lo que tiene el paciente, nunca voy a poder dar un diagnóstico. A partir de aquí, nosotros lo que cobramos son 50 euros el estudio de la pisada y 30 euros la ecografía. Invito a cualquier persona a que llame a centros privados o a que llame a cualquier sitio para preguntar cuánto cuesta una ecografía.
me atrevo a decir que superará los 100 euros. Nosotros lo que estamos intentando hacer es un pack completo en el cual el estudio más la ecografía sean 80 euros y que luego, por otro lado, cobremos lo que es la plantilla, que son 200 euros. Vale, eso te lo digo porque quiero que compartas, porque mucha gente igual dice, yo tengo dolores, pero me cuesta mucho y tal. Al fin y al cabo, como dices tú, eres el doctor de los pies, así que está muy bien compartir este punto. Otra cosa que quiero tocar es el tema de cuando nosotros practicamos la corrección de plantillas. Me has comentado que son un par de semanas, pero en el caso de los juanetes, ¿cuánto tiempo empieza la persona a mejorar y a sentir esos cambios? Sí, yo siempre suelo decir que todo cambio, es decir, todo puesta de unas plantillas requerirá un proceso de adaptación y que ese proceso de adaptación, en función de la persona o en función del paciente, requerirá un tiempo. Nos encontramos con casos que, por ejemplo, hoy he estado con una señora que me ha dicho que desde el primer día estaba encantada la vida, pero también es verdad que me encuentro con pacientes que tardan unos 10, 14 días en ese cambio o en esa adaptación a la plantilla. A partir de aquí, un poco respondiendo a tu pregunta de en cuánto tiempo podemos empezar a notar mejoría en cuanto a dolores o a molestias, es un poco relativo, porque sí que es verdad que todos los pacientes y todas las personas somos un mundo completamente diferente, pero sí que es verdad que yo me intento dar de plazo aproximadamente unas 3-4 semanas para empezar a notar cambios reales. Por lo general, si soy sincero, las mejorías se notan bastante antes, pero siendo conservador y siendo un poco cauto, prefiero darme 3-4 semanas. Y el tema de, por ejemplo, las plantillas que se venden en las farmacias, ¿las recomendarías? Las plantillas que venden las farmacias, no es que quiera hablar mal de ellas, pero sí que es verdad que son plantillas acomodativas, son plantillas más blandas, son plantillas que rellenan un poco el arco, que rellenan un poco el calzado y que según qué pacientes, no digo que no, y puede sumar y puede ser beneficioso, pero que si a día de hoy yo tendría que hacer una recomendación, no es lo mismo una plantilla estándar que una plantilla a medida. Es decir, al final cada persona tenemos un pie completamente diferente, un arco diferente, y mi recomendación es que todo lo que es a medida, evidentemente, en una balanza a la larga va a ser mejor, ya sea por durabilidad, ya sea por adaptación, ya sea por materiales. Es decir, al final un poco la suma de los diferentes puntos a tratar o a diferenciarse de un tipo de plantillas u otros hace que en esa balanza gane lo que es una plantilla a medida. Muy bien. Me gustaría tocar un poco los mitos y los bulos que hay en este campo. ¿Cuáles son los más comunes y que tú destacarías sobre todos? Estamos muy acostumbrados a escuchar en el mundo de la podología que los podólogos somos los quitacallos, que los podólogos somos los cortaúñas, y sí que es verdad que yo considero que desde hace ya unos años estamos haciendo un trabajo, una labor bastante importante, muchos podólogos a nivel nacional, porque cada día estamos siendo más reconocidos, cada día estamos haciendo trabajos más minuciosos, cada día estamos, ¿no?, diferenciándonos un poco de todo lo que es lo antiguo y tal. Y bueno, al final un poco yo lo que digo es que cuanto mayor tecnología tengamos y cuanto mayor aparataje tengamos, un poco a nivel tecnológico, mayor diferenciación tendremos un poco con el resto de profesionales y mayor nivel, un poco, llámalo prestigio o un poco esto, ¿no? Tendremos de reconocimiento un poco a nivel de las personas. Y en cuanto a beneficios que hemos comentado, que la persona mejora, la distribución, incluso yo diría del peso, ¿no?, empieza a mejorar. Correcto. ¿En qué otro tipo de beneficios tiene? Por ejemplo, el tema de diabetes. ¿Qué beneficios dirías que puedes destacar? Está claro y todo el mundo sabemos que la diabetes es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que afecta un poco al tema de lo que son las extremidades, ya que la diabetes al final no deja de ser también un problema a nivel de la glucemia y un problema que puede llegar a acarrear problemas vasculares. En el tema de los diabéticos está comprobado que, bueno, a nivel vascular funcionan peor, a nivel de heridas y a nivel un poco de lo que es cicatrización también cicatrizan peor. Entonces el tema de las plantillas viene muy bien para el tema de úlceras.
Yo he trabajado 7 años y yo he vivido 7 años en Barcelona. Yo allí me he dedicado mucho al tema de los diabéticos. De hecho, el 80% de los pacientes de los que yo he llegado a tratar eran diabéticos, ya que la Generalitat en Cataluña regala 3 visitas completamente gratuitas a todos los diabéticos. Es decir, cuando a ti te están regalando algo, evidentemente acudes y evidentemente lo consumes, y yo he llegado a ver muchas úlceras, he llegado a ver muchas amputaciones, y en cuanto a la pregunta y en cuanto a la respuesta, considero que todo lo que sea una prevención y que todo lo que sea una descarga a nivel del pie, bienvenido sea. Es decir, que en un diabético le va a ayudar a repartir las presiones, le va a ayudar a prevenir esos puntos de presión o esos puntos de riesgo que quizás en este momento están bien, pero que en un futuro pueden llegar a producir úlceras. Y la verdad que es un tema y una pregunta bastante importante, porque hay que hacer una muy buena concienciación sobre el tema del azúcar y sobre el tema de la diabetes en los pies. ¿Considerarías que esto debería ser subvencionado para el público entero? Yo considero que sí, básicamente porque está comprobado que cuanto mayor prevención tengamos desde la base, es decir, desde los pies, menos hospitalizaciones, menos intervenciones, menos amputaciones, y si tenemos que hacer a nivel global un cómputo de cuántos cientos de millones se gasta a día de hoy el Estado en este tipo de, ¿no?, de patologías y en este tipo de enfermedades, considero que sí, rotundo. A partir de aquí, no todo el mundo va a estar especializado o no todos los podólogos les va a gustar esta rama, pero si yo tengo que dar una recomendación, es evidente que cuanto más protegidos empecemos desde la base, mejores rendimientos, ¿no?, tendremos a la larga en cuanto a amputaciones. Además de la diabetes, ¿en qué otro tipo de enfermedades puede ayudar un buen calzado? A nivel vascular, por supuesto, es decir, uno de los problemas vasculares es que esa falta de riego sanguíneo produce muchos dolores y mucho cansancio a nivel de todo lo que son las piernas, y que todo lo que sea llevar una plantilla y que la plantilla soporte gran parte del peso de tu cuerpo va a ser un beneficio, y todas esas personas que trabajan todo el día de pie, en el cual llegan a casa rendidos y que por lo tanto evidentemente todo lo que sea generar una descarga, bienvenido sea. Genial. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, estas correcciones que venden en Amazon. Te colocas en el dedo gordo para poder corregir un juanete. ¿Tiene algún efecto? Te cuento, todo el mundo este tipo de correcciones por lo general se las suele poner por la noche, y lo que tenemos que tener en cuenta es que la estructura, es decir, el pie, está en descarga, es decir, que no estamos generando el peso de nuestro cuerpo, que no estamos generando el peso de nuestro cuerpo y que no le estamos dando movimiento. Es decir, que por lo general está muy bien que la gente lo pueda probar, pero es que esa misma gente se va a dar cuenta que a la larga no termina de funcionar y no termina de corregir. De hecho, a día de hoy se ha puesto muy de moda los separadores interdigitales en todos los dedos. Sí, los he visto, sí. Pero recientemente una empresa de podología, hace 3 meses, ha dado estudios científicos de que realmente empeora, es decir, que aumentan las presiones, que existe el riesgo de rotura en base de lo que es los metatarsianos, que puede existir un mayor, como diría, una mayor, no me sale ahora la palabra. Mayor beneficio, vaya, como tal. No, al revés, que puede existir un mayor riesgo para lo que es el pie, y que por lo tanto los separadores no son lo más recomendables. O sea, que descartarías por completo utilizar este tipo de cosas de Amazon y... Sí, a no ser de que sea algo prescrito por un podólogo, algo que sea una silicona interdigital y que esté fabricada a medida, de tal manera que de una manera controlada y sin generar cambios muy drásticos, el poder separar o el poder corregir mínimamente un poco las estructuras. Bien, bien. En tu Instagram pude ver que tenías bastantes operaciones, bastantes, bueno, tratos que habías hecho. Me llamó mucho la atención uno en el cual había justo en la planta del pie, en la parte del talón, que era como un agujero grande. ¿Podrías explicar exactamente qué fue eso? Sí, ese caso creo que recordar que era una verruga, ¿vale? En la mayoría de los casos, muchas veces las verrugas suelen aparecer por exceso de humedad, por ir descalzos, por una bajada de defensas, o ya sea por estrés o por
malas épocas, para que me entiendas, y sí que es verdad que en ese caso, en ese paciente cogió o adquirió el VPH, que es el virus del papiloma humano, y en el cual yo siempre digo que para el tema de las verrugas existen dos tratamientos. El tratamiento número uno, que sería el más conservador, en el cual tú acudes a un podólogo, generamos un deslaminado de lo que son esas capas superficiales y una aplicación de ácido nítrico. Problema: ni yo ni nadie tenemos la capacidad para decirle a ese paciente si va a necesitar una sesión, 2 sesiones, 6 sesiones, 7 sesiones. Es por ello que yo a los pacientes siempre les doy dos opciones. Opción 1, conservadora. Opción 2, quirúrgica. En el momento en el que es quirúrgico, mediante un punto de anestesia, conseguimos anestesiar toda la planta del pie. Evidentemente, todo proceso se genera sin dolor y en una única sesión conseguimos extraer la verruga y poder eliminarla. A partir de aquí, en el momento en el que yo le expongo al paciente qué opciones tiene, sí que es verdad que por lo general la gente dice: a mí, Javier, anestésiame y en una única sesión me olvido. Pero bueno, siempre tenemos un poco gente para todo y es normal. Claro, igual prefieren quitárselo De una manera más convencional. Más rápida y eficaz. Me sale preguntarte también el tema de los hongos en las piscinas, por ejemplo, que será algo común. ¿También podríamos acudir a un podólogo para una corrección más rápida? Sí, correcto. Es decir, esto también es un tema que lo preguntáis mucho, es un tema que es muy habitual. Yo solamente digo que no todo es por humedad en piscinas, no todo es por humedad un poco en zonas húmedas, sino que también es, oye, una persona que se levanta a las 8 de la mañana y que vuelve a las 9 de la noche, es decir, que está durante 12 horas del día con el mismo calcetín. Independientemente de que esa persona no le sude excesivamente el pie, no tengáis ninguna duda que dentro de esa bota o dentro de ese calzado y dentro de ese calcetín siempre va a existir ese porcentaje de humedad. Entonces, que a partir de aquí no todo es por vestuarios ni por piscinas, sino que también viene por calzado, también viene por calcetines, también viene un poco por ese tipo de aspectos que no es puramente agua, para que me entiendas. ¿Ya hay algún tipo de calcetín especial como tal? Bueno, yo un poco lo que suelo decir es un poco de calcetines de algodón que te puedan absorber un poco el tema de la humedad, y que luego, si el paciente o la persona sabe que tiene la tendencia a sudar, oye, que pueda utilizar polvos talco, spray antisudor, es decir, que pueda utilizar las herramientas básicas y las herramientas más naturales, para que me entiendas, para poder un poco corregir el exceso de humedad. Y en esos casos, por ejemplo, ¿cada cuánto recomendarías un cambio de calzado, ya sea bien lo que son chanclas, como el calzado convencional? Muchas veces dependerá también del tipo de paciente, es decir, no todo el mundo suda de la misma manera, es decir, unos sudan más, otros sudan menos, pero sí que es verdad que yo un poco la recomendación que podría hacer a una persona que en este caso sude mucho es pues que por lo menos al mediodía se pueda cambiar los calcetines, o que en su defecto sí o sí a la mañana, antes de ponerse el calcetín, pueda utilizar polvos talco. Polvos talco, ¿eh? Yo pensaba que era algo que no era... Ten en cuenta que yo soy un ciudadano normal, pensaba que no se recomendaba eso. Sí, o sea, ten en cuenta que al final del día todas las personas llegamos a casa, nos quitamos los calcetines y los tiramos a lavar. Entonces yo lo que digo es, oye, si tú ya sabes que los calcetines van a ir a la lavadora, ¿qué problema hay en poder darte polvos talco y meterte el pie dentro del calcetín? Ninguno. Es decir, al final del día el calcetín va a ir sí o sí igual, de la misma manera, a la lavadora. Por lo tanto, el poder utilizar este tipo de productos, oye, pues va a ser beneficioso para el tema de humedades y para el tema de prevención de hongos. ¿Tú personalmente lo utilizas? En este momento sí que es verdad que no lo utilizo porque no tengo esa necesidad, pero recuerdo que cuando vivía en Barcelona, es una ciudad que se nota mucho la humedad, es una ciudad que la verdad que es muy diferente a Pamplona en cuanto a eso, y sí que es verdad que recuerdo que tuve una época de mayor sudor y una época en la que incluso consideraba que podía tener un principio de hongos y que los utilicé. A partir de ahí, si soy sincero, mejoré bastante. Por eso yo mismo, que me ha tocado, y yo mismo que lo he probado, soy un poco la persona indicada para poder orientar o para poder recomendar un poco a las personas y a los pacientes que lo utilicen. Y en el caso de que se manifiesten unos hongos,
si vienen aquí a la clínica, ¿cuál es el procedimiento para corregir eso? Sí, yo siempre digo que para el tema de los hongos existen 3 tratamientos, que el tratamiento número 1 siempre sería un poco el más conservador y el más, ¿no?, el más común, que sería la aplicación de un pincel en la uña, es decir, un tratamiento tópico, de tal manera que una vez todos los días pueda aplicar ese tipo de tratamientos. El tratamiento número 2 sería un tratamiento oral, unas pastillas, de tal manera que puedan tomarlo durante 3 meses de una manera controlada. Y el tratamiento número 3 sería un poco el tema del láser. Nosotros tenemos un láser que lo que hace es quemar y lo que quema es el hongo. Además de esto, existen los hongos en las uñas como tal y los hongos en la piel. En cuanto a los hongos en la piel, que también sería algo bastante común, lo primero que tendríamos que valorar es si son hongos húmedos, es decir, si esa persona suda mucho, o si son hongos secos. ¿Por qué? Porque el tratamiento cambiará. En humedades yo siempre voy a recomendar algo seco, y cuando me encuentro con hongos secos lo que voy a recomendar es algo húmedo, es decir, siempre vamos a hacer la contraria de lo que tiene. ¿Y eso húmedo qué sería? Cremas tópicas y cremas con corticoides para quitar, porque por lo general cuando me encuentro con unos hongos secos, uno de los factores más predisponentes es que el paciente te dice que le pica. En el momento en el que le pica, lo que tenemos que hacer es dar una crema con corticoide y una crema húmeda para poder quitar ese tipo de molestias y ese tipo de patología. ¿Ya ha llegado a algún punto donde tú le digas al paciente que cambie de alimentación? ¿La alimentación influye también a esto? Esto es una muy buena pregunta, porque hace unos años hubo estudios que avalaban y hubo estudios que dijeron y que sacaron a la luz que la flora intestinal está muy relacionada con el tema de los hongos. Es decir, yo he llegado a decir a una señora a ver si tiene unas buenas digestiones. Y esa señora me ha mirado con una cara de ¿este chico que me está preguntando o este chico que me está diciendo? Pues es que está comprobado a nivel científico que si la flora intestinal no está bien del todo, puede llegar a afectar al tema de las uñas. Es por ello que mucha gente, efectivamente, cuando le preguntas, te reconoce que no va bien al baño, que tiene unas malas digestiones. Y que sí, que a día de hoy está comprobado que no solamente es la humedad, sino que también problemas gástricos y problemas de flora intestinal. De hecho, se suele decir que el intestino es como el segundo cerebro. Y me viene a la cabeza una imagen de un pie dibujado de diferentes órganos. ¿Qué podrías decir de esto? Sí, esto es un tema, ¿no?, que desde siempre se ha dicho un poco que existe, que hay una relación, ¿no? Yo no digo que no, pero tampoco estoy al 100% a favor de absolutamente todo. Ni todo es mentira, ni todo es cierto. Considero que sí que hay una relación, porque al final, desde que el pie está apoyando, existe una relación con la rodilla y con la cadera, pero tampoco voy a poner o no puedo poner la mano en el fuego al 100% de que exista una relación con absolutamente todos los órganos del cuerpo. Del que sí que está demostrado es el que acabas de comentar, ¿no? Correcto. Intestinos, ¿no? Eso es, los intestinos sí que están completamente relacionados con el tema de los hongos. Algo que me sale a preguntarte, y es en caso diario, ¿qué es lo que implementas que la gente debería conocer para tener una mejor pisada, lo que es salud podológica? Yo considero que los tipos de calzados, es decir, yo me doy cuenta, y más desde que vengo de un padre zapatero, que yo llevo viendo calzados desde que soy muy pequeño, considero que existe una falta de concienciación, una falta de información a cuanto a los calzados, que por lo general nos pensamos que todo lo blandito es bueno. Antiguamente ha aparecido la marca Skechers. La marca Skechers a día de hoy es una marca mundialmente conocida, pero que en su momento, cuando crearon la marca, todo era muy blandito, pero se dieron cuenta que a los 3, a los 4 o a los 6 meses la gente se empezaba a lesionar. ¿Se lesionaba por qué? Porque son calzados demasiado blandos, son calzados demasiado
inestables. A partir de aquí, Skechers no es tonta, Skechers se ha dado cuenta de sus defectos, ha mejorado y lo que ha hecho es que en este momento tiene dos gamas de productos. Uno, desde lo que es el calzado blando, que eso siempre va a tirar porque es el producto estrella, pero Skechers en este momento también tiene productos más rígidos y productos más estabilizadores. Y si te tendrías que dar un resumen sería un poco ese, ¿no? El desconocimiento o la falta de un poco de información sobre los tipos de calzados. Es importante ya desde temprana edad empezar, como me has comentado, información sobre esto. ¿Crees que esto se debería enseñar en los colegios? Sí, al final tampoco considero que tiene que llevar mucho tiempo, pero por lo menos una concienciación o una pequeña charla o una explicación de, oye, tu pie es así, puede tener este tipo de problemas y puedes mejorarlo, puedes cuidarte de esta manera, considero que es básico. Y nosotros de hecho hemos hecho alguna charla, oye, y nosotros agradecidos de haber podido un poco compartir, porque sí que es verdad que los padres agradecen este tipo de información y todo lo que sea proteger a sus hijos, bienvenido sea. Claro, te lo comento porque a mí no me suena nada, ni en la primaria, ni en el instituto, me imagino que ya dedicado a la rama como tal, pues obviamente, pero no me suena a mí nada. No, por lo general no se suele hacer, nosotros alguna vez lo hemos hecho con algún club de fútbol y tal, para que existe una concienciación y la verdad que los padres lo agradecen. ¿Por qué? Porque siempre que se expliquen las cosas de una manera profesional y siempre que se expliquen las cosas de una manera básica y sencilla, los mismos padres pueden entender el porqué un poco de las cosas y valorar si sus hijos o sus hijas pueden llegar a necesitar una ayuda, en este caso una plantilla, para, oye, pues para poder prevenir o para poder corregir futuros problemas que pueden llegar a aparecer. Sí. Me gustaría que compartieras, Xavi, uno de los casos que más te haya llamado la atención y que personalmente digas, oye, esto se puede corregir de esta manera. Bueno, la mayoría de casos son como muy peculiares y la mayoría de casos son como muy personales, pero sí que es verdad que si yo tendría que recalcar un poco, ¿no? Bueno, recientemente hemos tenido unos padres que con una muy pronta edad de sus niños nos venían porque el niño tenía los dedos montaditos y que nosotros desde algo tan básico como lo que son unos mini vendajes, el poder intentar hacer una estabilización de esos dedos, ¿para qué? Pues para que en un futuro no tenga que pasar por una intervención quirúrgica y que a medida que esos niños se van desarrollando con unos cambios de posiciones, esas estructuras se vayan adaptando a esa nueva posición. Y la verdad que es muy gratificante cuando los padres te vienen a los 3, a los 4 o a los 6 meses y realmente dicen que están súper contentos porque antes veían que su hijo o su hija tenía un dedito montado y ahora con unos simples vendajes, que es algo como muy básico, hemos podido corregir todo. ¿Y también trabajáis con calzado completo, ya no solo plantilla? Sí que es verdad que nosotros en este momento no tenemos espacio como tal en la clínica, entonces nosotros solamente nos dedicamos un poco al tema de fabricación de plantillas y un poco lo que es la adaptación, pero no tenemos ese campo tan amplio con el tema de los calzados. A partir de aquí nosotros lo que solemos hacer es recomendar diferentes sitios o diferentes comercios que sabemos que tienen buenos calzados y bueno, intentar también hacer una sinergia con ellos. Muy bien. Otro punto que me gustaría tocar es el tema de los tacones. ¿Cuánto daño hacen, si es que lo hacen, y en nuestra salud, en caso de los pies, tiene utilizarlos, vaya? Hay que decir que los tacones estilizan y mucho. Hay que decir que cuando tú ves a una mujer con unos tacones, la verdad que quedan muy bonitos. Pero también hay que decir que los tacones no es la forma anatómica adecuada. Hay que decir que los tacones no ayudan para nada a todo lo que es el crecimiento, a todo lo que es un poco la funcionabilidad del pie y que no es lo mejor para prevenir lesiones, para prevenir deformidades. A partir de aquí yo siempre digo que ni todo es blanco ni todo es negro, que una mujer sí que puede ponerse tacones en diferentes y en determinados momentos, pero que esa mujer tiene que ser un poco consciente a lo que se enfrenta y tiene que ser un poco consciente de qué es lo que le puede ocurrir en un futuro. Con todo esto, resumen, sí, utilízalos, pero con sentido común.
Claro, en exceso sería malo y tal. Otro punto a tocar, yo creo que me estoy quedando sin preguntas, también te lo digo. Ah, Hay bueno. cosillas que han venido conforme ibas comentando. Me gustaría que a nivel general, que compartieras tips específicos que puedan ayudar. Bueno, yo lo que diría es, lo primero, intentar hacer un fortalecimiento del pie. Porque eso es básico para deformidades, eso es básico para dolores y eso es básico para intentar que el pie, cuanto mayor musculatura tenga, mayor coraza tendremos ante posibles problemas. Por otro lado, el segundo punto diría, oye, intentar encontrar calzados adaptables y calzados que sean buenos, ya sean contrafuerte, ya sean suela, ya sean anchura, ya sea un poco ¿no? Un poco lo que decíamos en tema sujeción, y que por otro lado sí que es verdad que lo que recomendaría es el poder visitar a un profesional para que de una manera temprana podamos quedarnos tranquilos como padres y como madres para poder hacer, como quien dice, una prevención o para poder conocer qué tipo de pie tiene nuestro hijo o nuestra hija, que eso es algo de lo que muchos de los padres desconocen y te los traen con 12, con 13, con 14 años, en edades que ya están prácticamente desarrollados y que poco podemos hacer o poco podemos cambiar en ese momento. Claro, lo que me has comentado antes, ¿no? Que hay un punto hereditario como tal, pero bueno. El pie de atleta, ¿qué nos podrías comentar respecto a este punto? Bueno, el pie de atleta no deja de ser humedad, el pie de atleta no deja de ser hongos, para que me entiendas, y que es un poco lo que comentábamos antes. El pie de atleta es algo más habitual de lo que nos podemos encontrar, que muchísima gente suda y por eso hay que hacer una buena concienciación de lo que es una buena limpieza del pie, un buen secado, una aplicación en su defecto de polvos talco, un spray antisudor, unos cambios de calcetines, intentar airear las plantillas incluso dentro de los calzados, es decir, intentar desde la base poder cambiar cosas para no llegar al punto del pie de atleta o de los hongos en el pie. ¿Y recomendarías, por ejemplo, en el caso de que nos vayamos a duchar, que utilicemos una toalla específicamente para los pies? Tampoco hay que ser tan, ¿no? Como quien dice, tan específico, pero lo que sí que recomendaría es, oye, que menos que asegúrate de secarte bien los pies antes de ponerte los calcetines, que hay que recalcar que no todo el mundo lo hace. Es decir, yo tengo amigos, yo tengo conocidos que salen de la ducha y que van rápido y corriendo porque llegan tarde a trabajar o llegan tarde a los sitios, oye, y se ponen los calcetines antes de secarse. Oye, que menos, párate 3, 4, 5 segundos, asegúrate de secarte bien los pies y a partir de ahí cálzate. ¿Y si se podría utilizar talco para secar algo? Sí, pero previamente recomendaría, oye, un buen secado en condiciones. Para personas mayores sabemos que no toda la gente mayor llega, que no toda la gente mayor puede secarse los pies y que algo tan fácil y tan sencillo como conectar el secador de pelo y desde la distancia darle un poco al pie. Y eso para gente mayor, la verdad que es una maravilla. De hecho, me sale preguntarte, ¿la gran mayoría de pacientes suelen ser mayores? Bueno, antiguamente es un poco lo que nos pensábamos, antiguamente pensábamos que el podólogo, pues un poco lo que comentábamos, ¿no? Es el quitacallos, el que limpia las uñas, pero a día de hoy, o por lo menos en nuestra clínica, nos encontramos con pacientes de absolutamente todas las edades y la tendencia va cambiando, es decir, la gente está teniendo mayor concienciación de lo que es una prevención a nivel de pies. Y en cuanto a las nuevas tecnologías que me has comentado, ¿no? Que estáis trabajando con impresiones 3D, ¿qué tipo de materiales se utilizan? Sí, nosotros un poco con este tipo de impresiones estamos utilizando desde EVAs, que son como más blandos, polipropilenos, que son más rígidos, y materiales con diferentes densidades. Lo bueno que tiene la impresión 3D es que en función del paciente podrás elegir la densidad, podrás elegir la rigidez y podrás elegir la flexibilidad. Y eso la verdad que nos amplía mucho el campo de tratamientos porque podemos ser desde más vastos hasta más conservadores en todo lo que es la fabricación del pie. Y considero que quizás en este momento no está al 100% desarrollado, pero llegará a estarlo en el corto plazo. Y en cuanto a la inteligencia artificial, ¿hay algún aporte ahí
Mira, a día de hoy considero que la inteligencia artificial nos va a abrir un campo en todo lo que es el mundo de la exploración. Es decir, en un estudio de la pisada, existen sistemas con inteligencia artificial en el cual, que de hecho me lo estoy planteando ahora un poco para lo que estábamos comentando, para Pamplona 2, para el nuevo proyecto que queremos implementar aquí en Pamplona, de tal manera que no deja de ser un sistema que te analiza la postura y que te rodea en un ángulo 360 grados para poder valorar descompensaciones. Ejemplo, una persona que está de pie y una persona que tiene un hombro más alto que el otro o una cadera más alta que la otra. Con este sistema de inteligencia artificial, lo que te hace es un análisis completo de: tienes un glúteo más potenciado, un glúteo menos potenciado, tienes que realizar este ejercicio para poder mejorar, y es algo que lo estoy mirando muy mucho para intentar diferenciarme y para intentar dar un mayor servicio a nivel de pacientes. Así que la respuesta sería sí. Considero que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, y ha llegado para quedarse en todos los ámbitos, ya sea salud, ya sea económico y ya sea un poco absolutamente para todo. O sea, que tú directamente lo implementarías, eres un pro inteligencia artificial. No, lo implementaría no, lo voy a implementar. Estás ya Sí, en ello. estoy a por ello. Algo que se me ocurre preguntarte es, ¿utilizas a diario la inteligencia artificial? Sí que en muchas de las ocasiones, no todos los días, pero te diría que cada 2-3 días lo utilizo. Es decir, lo que antiguamente muchísimas de las cuestiones que yo me planteaba las podía mirar en Google, las podía mirar en el Vademecum, etcétera, etcétera. A día de hoy tenemos algo tan fácil y tan sencillo como lo es la inteligencia artificial. Ejemplo, un paciente que viene, que se quiere operar, que tiene una alergia a un medicamento concreto, y desde la inteligencia artificial pones: paciente alérgico a tal medicamento, ¿qué medicamento le puedo recetar? A partir de aquí tienes la respuesta en 3 segundos, es decir, sí, lo utilizo. Y te lo desarrolla, vamos. Sí, te lo desarrolla, te lo explica, te da las pautas, te da la posología y te da un poco todas las explicaciones del porqué de sí poder tomar esos otros medicamentos. Bueno, muy interesante, y a mí me llama mucho la atención preguntarte esto, porque personalmente lo utilizo todos los días. Para ir concluyendo, me gustaría que compartieras algún punto que consideres que igual se me está escapando a mí y que sí o sí hay que hablarlo. Mira, yo un poco lo que considero considero que todo profesional sanitario que de aquí a los 2-3 próximos años no tenga un ecógrafo, considero que se va a quedar obsoleto. Me explico, y no quiero que se me malinterpreten mis palabras. Antiguamente íbamos a un fisioterapeuta y nos decía: tienes una inflamación en la rodilla, tienes una inflamación en el codo o tienes una inflamación en el hombro, y evidentemente no fallaba, es decir, evidentemente lo decía con certeza y te descargaba, te mandaba unos ejercicios. A día de hoy considero que en el mundo sanitario, profesional sanitario que tenga un ecógrafo, vamos a tener la capacidad de explicación, la capacidad de diagnóstico y la capacidad de tratamiento que no lo que era antiguamente. Y es por ello que yo, por ejemplo, estoy apostando muy mucho por el tema de la ecografía y muy mucho por el tema diagnóstico, para poder intentar explicar al paciente al 100% qué es lo que tiene, que al final la gente le gusta verlo, no le gusta imaginarlo. Y si tendría que recalcar algo, es la importancia de la ecografía. Sí, de hecho, si lo veis, justo ahí lo tenemos puesto. Esto no es tanto ecografía, ¿No? Esto es radiografía. Radiografía, vale. Sí, la ecografía sería el aparato que tengo aquí atrás, Vale. pero bueno, esto también es otro método diagnóstico por el cual nos ayudamos, ¿vale? Pero que en una radiografía lo único que se ve es hueso, pero que en una ecografía se ve hueso, se ven músculos, se ven tendones, se ven ligamentos, se ven nervios. Es decir, que la ecografía es el método diagnóstico por excelencia junto con la resonancia magnética. Ya sabemos que a día de hoy una resonancia magnética en seguridad social pedimos cita y tarda quizás un año. Por eso yo considero que quitando la resonancia, la prueba diagnóstica por excelencia es la ecografía. Ecografía, de hecho, casi me matas porque... No. Claro, entiendo que Denise, que está detrás de cámaras, bueno, que estudió ello como tal, sabe mucho más en profundidad. Hay
un cambio notable cuando aplicas este tipo de métodos? Sí, por completo. Es decir, a día de hoy me viene mucha gente con diagnósticos que no son precisos, con diagnósticos que no son al 100% los correctos y que basados en tecnología, basados en ciencia y basados en estudio, es decir, que yo me he tenido que formar en este tipo de, ¿no?, en este tipo de prácticas, el paciente sale con las ideas claras, el paciente sabe qué es lo que tiene que hacer y el paciente sale al 100% sabiendo qué es lo que tiene, que es un poco lo más importante. Que incluso le muestras el antes y el después. Sí, no, claro. Es decir, a día de hoy, yo lo que le digo a la gente, es decir, yo no me invento lo que te estoy diciendo. Yo te lo enseño, yo te lo demuestro y tú eres la persona que haciendo una contralateral, es decir, comparando el pie sano con el pie patológico o el pie que tiene la molestia, el mismo paciente lo ve. Por eso yo digo que al final muchas veces la gente dice, no, Javier o Xavi, que yo es que en la ecografía no veo nada. Y digo, no te preocupes, que yo tengo que tener esa capacidad para ponerte una doble pantalla, para enseñarte el pie sano y enseñarte el pie patológico. Y a partir de aquí, incluso hasta la gente mayor que no tiene ni idea de ecografía, son capaces de ver las grandes diferencias de lo que existe en algo lesionado o en algo normal. Como si fuera un espejo, se lo pones Sí, no, o sea, es en la misma pantalla se pone una doble pantalla, para que me entiendas. Vale, sí. Y al final la gente ve lo que está lesionado y ve lo que está sano. Por lo tanto, la gente sale más tranquila, la gente se va más contenta sabiendo qué es lo que tiene y la gente sabe o tiene una esperanza de, pues mira, vamos a hacer este tratamiento, vamos a hacer este otro tratamiento porque me han explicado o me han guiado que esto va a ser lo mejor para mi problema. ¿Y hasta qué punto no corregir la pisada con plantillas, los juanetes, puede afectar al resto del cuerpo? Hemos dicho que las rodillas, tal, la cadera, ¿puede afectar incluso a la columna? Sí, de hecho, en muchísimas de las ocasiones, y recientemente hoy un poco con mi compañera, que lo estaba comentando antes, uno de los problemas de mi compañera era, uno, principalmente las rodillas y dos, principalmente dolores en la espalda. Y me comentaba de, no me puedo creer que unas plantillas sean capaces de quitarme el dolor a nivel lumbar. Yo digo que tampoco es que una plantilla sea milagrosa, es decir, hay que hablar claro, pero una plantilla va a ayudar muy mucho a esa estabilización y muy mucho a no generar sobrecargas de la musculatura. O sea, que mucho más que eso, ¿eh? Sí. De hecho, o sea, está comprobado a nivel científico que las plantillas ayudan mucho. Y respecto a tu competencia, por decirlo de alguna manera, ¿qué cambios has implementado desde que iniciaste este proyecto? Bueno, pues yo un poco lo que he ido formándome es en ecografía, he ido formándome muy mucho en todo lo que son técnicas mínimamente invasivas, técnicas ecoguiadas, y yo considero que la gran diferenciación o el gran punto fuerte que tenemos es esto y todo lo que es la tecnología para poder diagnosticar o incluso en este momento ahora con la impresión 3D para poder fabricar el tema de plantillas. Es decir, considero que la tecnología es primordial y que claramente hay que invertir. ¿El problema cuál es? Pues que la tecnología es cara, que no todo el mundo quiere formarse, es decir, oye, es lícito y es respetable que no todos los profesionales quieran ir por un camino o por el otro, pero bueno, yo en este momento soy joven, yo en este momento tengo ganas y claro, yo soy pro a todo lo que sea sumar y pro a todo lo que sea intentar dar un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento al paciente. Claro. Xavi, para ir concluyendo con la entrevista o el podcast como tal, que seguramente están aprendiendo mucho, yo la verdad es que estoy sorprendido, desconocía muchos puntos. ¿Hay algún otro punto más que quieras compartir antes de hacer la conclusión? Bueno, yo un poco lo que diría es que invito a todo el mundo a por lo menos una vez en su vida a poder acudir a un podólogo, una vez en su vida a poder escuchar un poco qué opinión le puede dar ese profesional y un poco lo importante y lo que decía al principio, lo importante es que la persona se conozca y en el momento en el que esa persona se conozca tendrá esa capacidad para poder decidir me interesa hacer este tratamiento o me interesa hacer este otro. Así que un poco la conclusión es, oye, invitar a todos a por lo menos hacer una revisión y que a partir de ahí, bueno, pues que cada persona pueda valorar un poco si le podemos ayudar de una manera u otra. Qué interesante. De hecho, Xavi, te lo voy a preguntar ahora mismo.
¿Hay la posibilidad de poder grabar el procedimiento completo de un paciente o parcialmente? Sí, yo creo que sí. Yo considero que, por lo menos en esta clínica, yo lo que digo es que yo tengo los mejores pacientes del mundo. Mira, Que mis pacientes, la verdad, que son muy pros a un poco dejarse grabar estas cosas. Y también considero que también es un poco esa confianza que tienen un poco depositada en nosotros, en mi equipo, y que a partir de aquí yo considero que sí, que no habría ningún problema. Incluso muchas veces en nuestros procedimientos quirúrgicos y en nuestros procedimientos postquirúrgicos, mis pacientes ya lo saben, yo les hago firmar unos consentimientos en los cuales tenemos permitido un poco la toma de vídeos, la toma de fotografías de todo lo que es ese procedimiento, de tal manera que, oye, sin interrumpir un poco en su persona o sin que se le pueda ver la cara, poder hacer un proceso. Que el paciente o la persona es pro a que se le pueda grabar la cara, oye, pues bienvenido sea, pero yo considero que sí que lo podríamos hacer. lo podríamos hacer perfectamente. A mí personalmente me gustaría, sobre todo para aquellos que estéis en YouTube, como digo, si fuera posible, grabarlo y mostrarlo al final del podcast, así que creo que va a ser un vídeo muy, muy completo. Y nada, Xavi, para ir concluyendo, dos últimas preguntas, no sé si lo has visto en uno que te compartí, pero si pudieras controlar el tiempo, ¿qué le dirías a tu Xavi del pasado y al Xavi del futuro? Al Xavi del pasado le diría que hizo muy bien en meterse a la podología, que hizo muy bien en poder avanzar un poco a nivel personal y un poco a nivel profesional, en el sentido de que a día de hoy considero que lo que existe en el pie estamos intentando dar soluciones al 80 o al 90% de los pacientes, y eso para mí es una gran alegría, básicamente porque antes de no meterme en cirugía del pie me di cuenta que yo con una plantilla no soy mago, yo con una plantilla no puedo corregir absolutamente todo, y que por lo tanto hice muy bien en formarme. Y al yo del un poco del futuro, el seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir viendo diferentes puntos con diferentes profesionales, ¿no? Y bueno, básicamente, entender a los pacientes, ser buena persona, intentar ser, pues respetuoso ¿no? Y que a partir de ahí me he dado cuenta que si eres buena persona con los pacientes y eres sincero, la gente, seas un poco mejor o seas un poco peor, te va a ver con muy buenos ojos y van a ver que realmente eres profesional. Qué bueno. Y la última pregunta, Xavi, para concluir el episodio, es: si hoy fuera tu último día de vida, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Bueno, como una persona que intentó darlo todo por la profesión. A mí, por ejemplo, me dicen que se ve que eres un apasionado, se nota cuando hablas un poco como, ¿no? el tono que pones, el énfasis. Entonces, bueno, me gustaría que me recordasen como una persona divulgadora un poco de lo que es el pie, divulgadora un poco de lo que es la profesión, de lo que es la podología. Y bueno, un poco la concienciación que tiene que hacer todo el mundo, ¿no? de lo que es el pie, de la importancia del pie, y de que no nos tenemos que olvidar que esa zona que es lo más lejana al corazón es lo último, de, oye, preocúpate, que menos, y que a partir de ahí, bueno, pues todo lo que sea relacionado con el pie me vale. Qué bien. Pues nada, Xavi, te agradezco por tu tiempo, por tu conocimiento que tienes, que es muy amplio. Por mi parte, estás invitado una segunda vez, por si este proyecto avanza mucho más. Y nada, agradeceros a aquellos que habéis llegado hasta el final del episodio, que si queréis apoyar este proyecto, nuevamente os suscribáis al canal como tal, y en Spotify que lo votéis positivamente. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Xavi. Encantado de haber podido estar aquí charlando con vosotros. Ha sido todo un placer que hayáis contado conmigo y, sí, oye, nos veremos en los próximos capítulos y episodios, ¿no? Eso es, muy bien. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.